Bien, mis hermanos, estamos en el resumen de la semana de tu programa Abba Padre, correspondiente del 25 al 31 de mayo. Y como de costumbre, vamos a aprovechar para hacer este momento de invocación al Santo Espíritu con Giovanni Blanco de Guatemala, quien nos acompañó en esta semana. Ven Espíritu y llena nuestro corazón, inúndanos de tu presencia. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador y visita el corazón de las almas que con amor se entregan a ti. Ven Espíritu Creador, liberadme del dolor, quiero descansar en ti. En mí quiero navegar en el océano de tu amor, donde me quieras llevar. Dispuesto estoy, yo quiero transformándome en tu amor. Toca mi debilidad, soy para ti. Espíritu de amor, soy para ti. Espíritu de amor, soy para ti. Ven Espíritu Creador a limpiar el corazón. No permitas que el pecado nos aleje de ti. Ven Espíritu Creador y somete mi razón. Hazme digno, merecedor, para recibirte a ti. Quiero navegar en el océano de tu amor, donde me quieras llevar. Dispuesto estoy, yo quiero vivir transformándome en tu amor. Toca mi debilidad, soy para ti. Espíritu de amor, soy para ti. Espíritu de amor, soy para ti. Nuestro joven teólogo Edgar Fernández
nos presentó en el coloquio de formación el origen de Pentecostés, a propósito de que el domingo tenemos la gran fiesta de Pentecostés. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen de Pentecostés, porque estamos ya próximo a la solemnidad de Pentecostés. Estamos a varios días de llegar a ese momento tan importante dentro de la iglesia. ¿De dónde viene la palabra Pentecostés? Pentecostés significa quincuagésimo, porque era una celebración que se hacía 50 días después de Pascua. De la Pascua es de la resurrección del Señor. También en el origen más antiguo, esto es una fiesta cristiana, debido a la connotación de Cristo y la venida del Espíritu Santo dentro del marco del cristianismo, pero ya era una celebración que los judíos la tenían. Ellos celebraban también 50 días después de la Pascua de los judíos, esa Pascua del Cordero, en el cual ellos celebraban después 50 días lo que significaría la entrega de las tablas de la ley a Moisés por parte de Dios. Ese era el momento de significado, pero también ellos celebraban lo que era la fiesta de las semanas o de las cosechas. Era una fiesta en la cual daban gracias a Dios por la cosecha. También este nombre de Pentecostés es igual con los cristianos, porque después de la Pascua, a los 50 días, vino la promesa de lo alto, esa promesa que Jesús había hecho: les conviene que yo me vaya. Y luego, estando todos reunidos los apóstoles para esa fiesta en la que ya estaban todos reunidos de distintas partes del mundo, asistían a Jerusalén para ese día. En ese momento, ustedes saben, viene como viento y entra en ese aposento alto donde estaban, en ese cenáculo donde estaban los apóstoles junto a la Santísima Virgen en oración, y llega como un viento huracanado y como lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de los que estaban ahí, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y entonces es el momento en el cual salen afuera. Eran unos apóstoles que antes de tener esa fuerza de Dios eran apóstoles temerosos, apóstoles que no sabían qué decir, qué hacer, ni cuál era el sentido de su vida, porque habían perdido al Señor. El Señor ya se le había ido hacia el cielo en la ascensión, y ellos necesitaban de Él. Y entonces el Señor les dio su consuelo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les consuela, les fortalece, le quita el miedo, les ayuda a llegar a la verdad plena. Entonces, por ahí, en ese mismo momento, salen afuera a proclamar ante todas esas personas que venían de distintos lugares, y es la primera vez que es proclamado por un apóstol. En este caso, el apóstol Pedro predica a todos los que estaban ahí sobre esta buena nueva, y ahí ustedes saben que se convirtieron un montón de personas para la gloria de Dios. Y es importante ver que le entendían, aunque hablaba. Ahí es el momento de la glosolalía, la glosa en griego, de cómo hay una diversificación de lenguas. Por eso el paralelismo entre Pentecostés y la Torre de Babel. En la Torre de Babel el Señor confundió las lenguas, y de ahí salen que no se entendían unos con otros. Pero en Pentecostés Pedro hablaba y todos le entendían en su propio idioma o dialecto. De ahí lo impresionante de esa significación de que el Espíritu Santo ha venido a unificar lo que estaba dividido. Ha venido a darle universalidad a la iglesia. Esa universalidad de lenguas, de toda raza, pueblo y nación, es lo importante y lo precioso que tiene esta fecha, esta celebración, esta solemnidad de Pentecostés. Otra cosa importante es que en esta celebración es el protagonista, valga la redundancia, es el Espíritu Santo.
el Espíritu, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esos elementos con los que se les representa es el de viento huracanado que entra en la habitación, y de fuego. Fuego como lenguas de fuego que se posan sobre las cabezas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios ya en Génesis capítulo 1, es el Ruaj, Elohim, el viento, el soplo de Dios que se cernía sobre las aguas. Y también el fuego, es ese fuego que baja del cielo, ese fuego de Dios, ese fuego para consumir. Entonces, hermanos míos, el Espíritu Santo es el gran protagonista de esta celebración de Pentecostés. La iglesia utiliza el color rojo en la liturgia. Es una liturgia muy hermosa el día de hoy, y el día de la solemnidad, claro está, y queremos que lo vivas con total plenitud, siendo consciente de que Pentecostés es esa fiesta 50 días después de la Pascua, en la cual esperamos esa promesa de Dios de Hechos 1:8. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos. Con la fuerza del Espíritu Santo vamos a ser los testigos del Señor, para ir hasta los confines de la tierra a proclamar que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es nuestro Redentor. Espero que este segmento le haga aclarar un poco más lo que es Pentecostés, y que lo podamos vivir con esta novena que estamos de distintas partes del mundo haciendo, esperando esa venida nuevamente del Espíritu de Dios. Uno de los testimonios en esta semana fue del boricua Ángelo Rafael Toro, presidente de Puerto Rico, y verdaderamente de los testimonios los cristianos nos edificamos. Agradezco al Señor que nos permita esta bendición y este regalo de poder compartir con ustedes a través de la tecnología, y orando para que aquellos hermanos que nos puedan escuchar o ver sea de bendición lo que vamos a compartir, especialmente en este día que quiero hablar un poco de mi testimonio de vida, el cual hemos titulado Una Segunda Oportunidad. Así le llamo yo a esta experiencia vivida, ¿no? Esta transformación y este proceso de conversión que inicié hace más de 25 años atrás. Por la gracia del Señor tuve esa oportunidad de conocer a Cristo y de poder entregar mi vida. Pero quiero leer del libro de Ezequiel para poder poner en contexto mi testimonio. Quiero leer una porción bíblica que hace buen sentido, hace un sentido muy claro en lo que yo viví y lo que muchos otros han vivido, y que demuestra que la palabra de Dios se cumple en nosotros, que el amor de Dios y su misericordia nos alcanza a todos. Quiero leer del libro de Ezequiel, del capítulo 18, el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 y subsiguiente. Ezequiel 18, 21 y subsiguiente. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos y se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se le echarán al olvido todos los crímenes que haya cometido, y debido a la justicia que haya practicado, vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado?, dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. Palabra de Dios. El libro de Ezequiel lo utilizo, ¿verdad? Especialmente esto, capítulo 18 y ese versículo 21, porque fue algo que viví muy de cerca. Viví la experiencia de ver que tuve vida en Cristo. Que aparté mi vida del pecado, de lo que no le agradaba a Dios, y comencé a caminar en justicia y ver ese fruto hoy en mi vida. Tengo 51 años de edad. En el día de hoy no soy una persona que vengo de una tradición religiosa católica ni cristiana. Mi hogar, mis padres, mi madre no me llevaron nunca a un templo, tampoco sus padres a ellos.
Así que no arrastraba cultura religiosa. Y por posiblemente no tener esas convicciones, cometí muchos errores en mi juventud, especialmente en mi adolescencia. Cuando tenía 15 años hasta los 25 viví un infierno, un mundo desastroso, el cual me ocasionó muchos problemas a tal extremo de casi perder la vida, y lo cual quiero compartir contigo en nuestro testimonio de vida. A los 15 años era un joven muy sano, atlético, me fascinaba el béisbol, el baloncesto, y mi vida giraba en torno, ¿verdad?, a los deportes, pero como joven al fin experimenté lo que es la pobreza y la presión de grupo, especialmente la presión de grupo. Vengo de una familia pobre, por eso quise decir al comienzo, vengo de una familia muy pobre, y esa presión en la sociedad marca mucho. Andaba con amigos que a los 15 años ya tenían vehículos, sus padres le habían dado un vehículo, le habían dado todo, yo no tenía nada. Eso me marcaba mucho porque tuve esas deficiencias. Pero aparte de eso, viví también 2 años antes una experiencia muy traumática, y fue la separación, el divorcio de mis padres. Viví en un hogar disfuncional, literal, una disfunción literal. Lo que es la violencia física, emocional y verbal. La viví desde los 13 años hasta los 15. Un infierno que marcó también, y lo cual luego pude, a la luz del Evangelio y del Espíritu, entender que eso también me llevó a producir unas heridas que marcaron mis tomas de decisiones, las cuales muchas veces fueron erradas, y que me ocasionaron muchos problemas. Entre ellos, que a los 15 años comencé a usar drogas, marihuana, porque era la época donde la marihuana todos los jóvenes la usaban. Se veía muy común. Por querer ser parte de un grupo, comencé y me introduje en ese mundo cuando no deseaba realmente. Pero ese grupo se movió hacia otra droga, la cual era la cocaína. Y a los 17 años yo experimenté ese infierno. Comencé a consumir cocaína. Me envolví tanto en ese infierno que caí atrapado en ello. Y terminé siendo un desertor escolar, debo decir, abandonando los estudios, convirtiéndome en un problema para la comunidad. Comencé a vender drogas, comencé a consumir drogas en exceso y descubrí un infierno que muchos jóvenes quisieran vivir hoy día, y es tenerlo todo, la vida loca de este cantante famoso, de tenerlo todo sin trabajo y sin esfuerzo. El comenzar a vender drogas me llevó a tener dinero, me llevó a tener algunas cosas que todo joven sueña sin trabajar. Entre ellas, poder disfrutar de estar en lugares que posiblemente no hubiera visitado por la parte económica, de poder tener lanchas, jet ski, poder tener carros, andar con personas adineradas, entrar a discotecas, poder compartir con muchachas sin conocerlas y tener intimidad. Todo ese infierno que uno ve rodeado en todo esto. Esas cosas que el infierno ofrece muy fácil, pero que como fácil llegan, fácil se van, y que te conducen a nada bueno. Eso lo experimenté desde los 17 años a los 19 aproximadamente. El problema es que luego llegó una moda a Puerto Rico a finales de los 90, se llamaba el crack. Y como yo consumía y vendía drogas, se me hizo muy fácil interactuar con ella, y allí comenzaron mis problemas más serios. Llegué a ser, debo decir, un adicto al crack, donde ya no era un vendedor de droga, ahora era un adicto, donde por causa de esa adicción comencé a deber dinero en la calle a las personas que traficaban la droga ilegales, y mi vida corrió peligro muchas veces. Me pusieron pistola en la cabeza, cuchillos para apuñalarme porque debía dinero. Me buscaban porque debía, y me buscaban no para saludarme, sino para matarme. Tuve que huir, tuve que escapar muchas veces. Enfrentarme a esa realidad fue un infierno lo que viví. Hasta los 21 años estuve muy sumergido en ese infierno, donde tuve serios problemas emocionales, a tal extremo que cuando a los 23 años de edad me encuentro con una realidad, y es que estoy sumergido en una depresión que no entendía.
Por el día era un guapetón, un macho de la calle. Por las noches simplemente lo que hacía era llorar. Por el día era el hombre bravo, el peligroso. Cuando llegaba a mi habitación pasaba horas interminables llorando. Porque mi vida no hacía sentido, porque no quería vivir un día más para consumir droga, porque nadie me ayudaba, porque a todos aquellos que yo ayudé, a todos aquellos que yo les facilitaba drogas y que compartían conmigo en el momento de la abundancia, me abandonaron y me dejaron solo. El reflexionar en eso, y más aún, a los 23 años, cuando por lo general un joven se gradúa de la universidad, mínimo con un bachillerato, yo no había podido terminar mis estudios y sí me había fracasado en el curso de la vida. ¿Y sabes lo que hice? Intenté suicidarme 3 veces. A esa edad de 23 años recuerdo que la primera vez intenté ahorcarme, no lo logré. Luego un segundo intento fue apuñalarme yo mismo. 3 veces lo hice con una fuerza impresionante, muy impresionante. Me dio un dolor abdominal increíble. Me levanté la camisa pensando en que iba a tener un sangrado por causa de las heridas. Cuando levanto la camisa no me había penetrado el cuchillo, nada. Me estaba muy extraño, yo tocaba el cuchillo y tenía filo. ¿Por qué no me penetró? Pero tiempo después, en un último intento, tomé muchas pastillas, ingerí pastillas para envenenarme. Me dieron problemas estomacales, me sentí mal, pero no me envenené. Sí recuerdo que esa última vez hice algo distinto. Me acosté en mi cama, puse mis manos como forma de estar en un féretro, como si estuviera muerto, y por primera vez me atreví a mirar al cielo. Yo no oraba, yo no acudía a la iglesia. Recuerde que no vengo de esa tradición religiosa. Así que para mí no era muy normal decir que voy a hablar con Dios, porque yo no le conocía, no sabía mucho de Dios. Y más aún, siempre estuve convencido de que Dios no escuchaba la oración de personas como yo, personas malas como me consideraba, de personas que no eran productivas para la sociedad. Así que para mí era muy difícil levantar una oración, pero ese día me atreví. Recuerdo que con mis manos puestas en el pecho miré hacia el cielo, y cuál era mi techo de mi habitación, y le pedí a Dios que me diera una segunda oportunidad. Esas fueron mis palabras. Dios, hay atletas reconocidos, hay profesionales reconocidos. ¿Y yo qué soy o quién soy? Fue lo que le dije a Dios. Y allí me atreví a decirle a Dios, Dios, dame una segunda oportunidad para mostrarte que puedo ser alguien. Imagínese dónde yo había estado, de no saber quién era ni lo que era. Le soy muy honesto, pasó el tiempo, pasaron muchos eventos, de hecho asesinaron a casi todos los que andaban conmigo en ese infierno de las drogas. Poco a poco fui saliendo del crack, luego por diferentes situaciones logré abandonar poco a poco ese infierno. Dios en su misericordia, sin saber yo que era Él obrando, comenzó a abrir unas puertas que yo no entendía que era Él. Me fui a estudiar, terminé el 4º año con exámenes. Luego decidí entrar a la universidad y estudiar trabajo social. Conseguí trabajo en el gobierno de Puerto Rico y comencé a cambiar la vida poco a poco, pero todavía quedaba del hombre viejo en mí. Recuerdo que una de las bendiciones que Dios me dio fue conocer una joven hermosa en el mismo edificio. Pero una joven de 24 años recién graduada que era muy extraña. ¿Por qué era extraña? No consumía alcohol, no fumaba, no bebía, no usaba droga, no iba a pubs. Pero hablaba de un Señor, hablaba de un Dios. Y yo decía, esta como que vuela una monja escapada de un convento. No me era muy lógico, pero para hacerte la historia larga, corta, comenzamos a relacionarnos, comenzamos a compartir. Y cuando me enamoré de ella, le abrí mi corazón, le dije la verdad, cuál era mi pasado. Yo seguía consumiendo drogas esporádicamente. Y ella, sin pensarlo, me dijo que me podía ayudar. Y yo le dije más aún. Yo le dije, yo quiero conocer ese Dios que tú conoces. Y ella me dijo, yo te lo presento. Y comenzó a evangelizarme. Comenzó a hablarme del Señor, de Dios, de la iglesia, de la doctrina, poco a poco. A tal extremo que fue tan hábil que me llevó a los pies de Dios. Y también a los pies de sus papás. Tuve que ir a pedir. Nos enamoramos, formalizamos nuestra relación y terminamos casándonos.
fue una experiencia hermosa ver que aquel drogadicto, traficante, ahora estaba dentro del templo de la Iglesia Católica, casado y trabajando para el gobierno. Pero mi vida seguía a mitad, mi vida no estaba completa, porque esporádicamente seguía consumiendo drogas y consumiendo mucho alcohol. En una experiencia que vivimos ya casados, en la cual mi esposa queda embarazada y la niña que va a nacer, nos enteramos una semana antes del nacimiento que iba a nacer con anencefalia, ausencia cerebral, y que iba a morir. Eso trastocó mi vida, comencé a ver a Dios con otros ojos y tuve en un encuentro con la Divina Misericordia, en un ministerio que se llama Divina Misericordia acá en Puerto Rico, tuve allí una experiencia muy personal con Dios. Pude entregarme por primera vez a Dios. Creo que fue lo que marcó mi vida. Me atreví en ese día buscando soluciones, pero más aún, buscando ser auténtico. Cansado ya de la vida que llevaba, que aunque ahora ya no era el tipo de la calle loco, pero todavía no había entregado todo eso. Y lo que hice fue inclinar en el momento de oración mi rostro y comencé a orarle a Dios, yo creo que por primera vez con sinceridad de corazón, con sinceridad. Y le dije a Dios, estoy cansado de la vida que llevo, estoy cansado de la droga, te la entrego. Y el predicador que estaba allí decía por micrófono, y esto yo lo estoy diciendo en mi mente, no al predicador, lo digo yo en mi mente y estoy a una distancia muy separada de él. Le decía yo a Dios, Señor, te entrego la droga. Y el predicador decía, aquí hay un joven que está entregando la droga. Yo, Señor, te entrego el alcohol. No quiero consumir más alcohol. Aquí hay un joven que está entregando el alcohol. Luego le digo a Dios, Señor, me cansé de vivir mi vida. Yo te quiero entregar mi vida. Yo quiero que tú tomes control de mi vida. Yo quiero que tú tomes mi vida, Dios. Te entrego mi vida. Y el predicador comenzó a gritar como un desesperado, a decir, se está entregando a Cristo, se está entregando a Cristo. Yo experimenté algo que con palabras creo que no puedo ser descriptivo, que no pudiera personificar lo que sentí, pero fue un fuego, fue un ardor en mi corazón, fue una experiencia que me marcó. Yo me sentía amado, abrazado, lloraba sin saber por qué lloraba. Sentí algo hermoso ese día. Por la gracia de Dios, ese día me entregué totalmente y han pasado 23 años de esa experiencia, de haberme entregado genuinamente a Dios. Te dije que ya estaba en la iglesia, pero no me había entregado. Comencé a sentir un hambre y una sed por el Evangelio, un hambre de conocer a Dios, y comencé a capacitarme, a ir con mi esposa a retiros carismáticos, a donde dijeran amén, ahí yo quería estar. Comenzamos a vivir esa experiencia. Poco a poco en ese proceso vivimos también la dolorosa pero también bendecida experiencia de perder a nuestra hija, lo cual nos acercó más a Dios porque nació con la condición y falleció. Pero esa experiencia fue la que me hizo caminar buscando de Dios. De retiro en retiro hasta que llegó en una experiencia hermosa conocer la renovación carismática, a la cual amo, bendigo, a la cual soy parte hace 23 años ya. Y que llegara una profecía de parte de Dios a mi vida por medio de un hombre que yo no conocía, que nunca me había visto y que yo no le conocía. Me abrazó y me dijo, así dice el Señor, te he llamado que seas profeta de las naciones. Irás a anunciar mi palabra a las naciones. Yo me dije por dentro, este mentiroso, ¿quién es? Porque yo no le conocía, ni él a mí. Yo no sabía lo que era una palabra de profecía. Lo interesante fue que 2 años más tarde de aquella experiencia, yo estaba en la República Dominicana predicando la palabra del Señor en la parte de Santiago, en Villa Los Almácigos, allí con el reverendo Padre Paulino Francisco, un varón que abrazo y que amo. Resultado de todo esto, hermano, de haberme entregado a Cristo, por la gracia de Dios, llevo 22 años como predicador autorizado de la iglesia, persevero en la diócesis de Mayagüez, Puerto Rico, en la parroquia San Isidro Labrador, pasado coordinador de la Renovación Carismática Católica, parte del equipo diocesano de la Renovación y servidor y colaborador del equipo nacional de Puerto Rico de la Renovación Carismática Católica. Allí estamos trabajando con el coordinador nacional en retiros de hombres y apoyando a la renovación. Visitando Centro, Suramérica, Estados Unidos, como misionero, como predicador laico misionero. Por la gracia de Dios, viendo milagros, prodigios y señales, viendo cómo Dios es el Dios real. El Dios que prometió en Ezequiel 18 que si el pecador se aparta de la maldad, no morirá,
sino que vivirá, y que se le echarán al olvido todos los crímenes que había cometido. Por eso comencé leyendo esa porción bíblica, porque testigo soy de que Dios echó al olvido mis crímenes, echó al olvido todo aquello que yo viví y me dio una segunda oportunidad de vida. Me permitió vivir en su gracia y hasta el sol de hoy. He tenido la oportunidad de escribir varios libros, de estar en los medios de comunicación de mi país y en otros, y de estar compartiendo como con ustedes en este momento, de acudir a muchos retiros, de impartirlo y dar seminarios. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Dios es fiel, Dios es justo. Abba Padre, papito, así lo pude conocer. El Dios amoroso, el Dios que ama, que perdona, que no está pendiente a nuestro pasado, sino a nuestro presente, porque está formando futuro. Por eso te invito a que te atrevas a buscar a Dios en espíritu y en verdad, que te atrevas a transformar tu vida como yo permití que Dios transformara la mía. Mi esposa y yo somos parte de la renovación, servidores. Mis hijos, hoy tenemos por la gracia de Dios 2 hijos, Yachua Leroy, que tiene 21, ya recién cumplido, y mi hija Angeli Marie, que tiene 19. Ambos son monaguillos, son servidores del altar, y los que capacitan y forman los servidores y monaguillos en nuestra parroquia. Como familia le servimos a Dios. Como familia hemos querido entregar nuestra vida. Mi suegra, coordinadora de su pueblo, de la renovación, mi cuñada también en Estados Unidos, todos miembros de la iglesia activa, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, apostólica romana, la iglesia que nos ha bendecido. Y hoy somos testigos como familia de que Jesús está vivo, de que Jesús vive, que tiene poder, que hace milagros. Si yo no hubiese aceptado a Jesús, convencido estoy que hubiese estado muerto. Si yo no hubiese permitido que la gracia de Dios me arropase, si yo no le hubiese dado permiso al Espíritu Santo para que transformara mi vida, yo no estuviera hoy hablando contigo, mucho menos testificando lo que Dios hizo y sigue haciendo en mi vida. Si hoy lo hago para exaltar su nombre, para adorar y bendecir su reino, para gritarle al mundo que Cristo vive, que Dios es real, que Dios ama, que Dios no condena, que Dios perdona. Nosotros nos condenamos. Son nuestras acciones las que nos hacen que vayamos al infierno, porque Dios es amor, fuente de amor, dice la Sagrada Escritura. Y como dice Juan 3, que tanto nos amó que entregó al unigénito. Por eso te invito, ¿verdad?, a que experimentes la gracia de Dios, que camines en espíritu y en verdad, que te atrevas a conocer a ese Abba Padre, a ese papito, a ese Dios que es amor, Dios que es ternura, Dios que es un Dios fiel y justo, un Dios que no está pendiente a nuestros errores, sino al arrepentimiento de nuestro corazón. Como bien dice su Sagrada Escritura, que un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Así que te invito que sigas buscando a Dios y que no pierdas la oportunidad de ser un extraficante, ser un adicto, de haberme intentado quitar la vida hace 25 años atrás. Hoy te puedo decir que soy un inútil servidor, un fiel servidor, que hacemos lo que Dios nos manda hacer. Tengo hambre, sed de Dios, tengo deseos de seguir hablando de su nombre, no importa a los lugares que tenga que hacerlo. Lo hago a veces por los medios de comunicación, pero mayormente con las personas individuales. Así que la evangelización no está limitada, sino que somos tú y yo los que tenemos que propagar y seguir anunciando que Jesús está vivo. Así que quiero terminar estos últimos minutos haciendo una oración, pidiendo por tu casa, por tu familia, por los inconversos y por aquellos que a lo mejor son buenas personas, pero no han tenido una experiencia personal con Dios. Te pido que inclines tu rostro conmigo y que clamemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, glorifícate en esta hora y damos gracias, Señor. Damos gracias por tu amor y por tu misericordia. De manera especial, Señor, quiero presentarte a todos los hermanos que están escuchando, viendo este testimonio y este ministerio de Abba Padre, el cual bendecimos y clamamos para que siga siendo de bendición, siga siendo de edificación para la iglesia. Ahora, Padre, ten misericordia y acoge la necesidad de tus hijos, especialmente aquellos que están inclinándose conmigo en espíritu, humillando nuestra existencia ante tu presencia. Te pido, Dios, que conforme a tu riqueza en gloria y en tu santa voluntad supla sus necesidades. Mira, Señor, cada enfermedad, mira cada necesidad de nuestros hogares.
tú que eres un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios que amas y perdonas. Tú que eres un Dios bueno. Por eso te pido que por amor a tu nombre, tú vengas a nuestras vidas y restablezcas tu reino en nuestros corazones. Que podamos abrir nuestro corazón para que el tabernáculo de adoración que habita en mi corazón sea exaltado para ti y sea para glorificarte a ti, solo a ti, único Dios y Rey verdadero. Glorifico tu nombre, Jesús. Aliento de vida pido, Espíritu Santo, el mismo Espíritu que nos diste en nuestro bautismo sacramental, ese Espíritu Santo que nos visita constantemente, es el que clamo por los hermanos que nos oyen, para que los dones, carismas, talentos aviven en su vida y que conforme a tu voluntad, Dios, puedan ellos ministrarse a través de lo que nos quieras dar. Gracias te doy, Señor. Por intercesión también pido de nuestra Madre, la Virgen María, para que nosotros seamos también obedientes como fue nuestra Madre y podamos darle el fruto que ella dio. Por eso, Señor, glorifícate en nuestras vidas para que podamos decir, como dijo nuestra Santa Madre, he aquí la esclava del Señor. Otro testimonio interesante fue el del dominicano Arcadio Valdés, marcado en su infancia por el abandono de su padre y que finalmente encuentra la paz interior en esa sanación que siempre debemos de procurar. Gracias por la oportunidad de traerme aquí para contarle a ustedes mi testimonio. Este testimonio que marcó mi vida y que hubo un Arcadio antes y un Arcadio después de que el Señor llegó a mi vida. Quiero compartírselo. Es un testimonio de sanación interior. Muchas veces se habla de testimonio, de liberación de droga, de tantas liberación de brujería, de hechicería, pero lo mío fue una sanación interior. Mis hermanos, les cuento que a muy temprana edad yo empecé a sufrir, empecé a vivir en mi vida y en mi corazón lo que es el dolor, el sufrimiento y el abandono. A la edad de 7 años, mi papá se fue fuera del país, como todo dominicano, en busca de progresar, pero esto trajo para nuestra familia un gran rompimiento, un gran dolor y un gran sufrimiento. Mi madre, mi padre y yo, que soy hijo único, éramos 3 personas, una familia corta. Sin embargo, él decidió viajar para progresar y para ayudarnos a todos, pero esto trajo una desdicha para nosotros. Mientras él estuvo fuera del país, los primeros meses todo progresaba normal, todo iba muy bien. Había llamadas, había cartas, él enviaba el dinero para que pudiéramos subsistir, pero sin embargo, después de un par de meses empezaron a disminuir las llamadas, empezaron a disminuir las cartas. En aquel tiempo eran las cartas que se utilizaban y empezó a disminuir el contacto con nosotros. Nos empezamos a dar cuenta que algo no marchaba bien, hermanos, pero muy tarde vinimos a darnos cuenta que ya él se había olvidado de nosotros. Mi madre y yo nos quedamos aquí en República Dominicana solos, sin nadie que nos asistiera. Pasábamos hambre, necesidades. Recuerdo que algunas veces eran las 7, 8, 11 de la noche y estábamos sentados en la casa, en el frente, sin haber comido absolutamente nada. Si no era por un buen samaritano, un vecino que nos ayudara y nos pasara algo de comida, pues no comíamos durante todo el día. Yo estaba pequeño, mi mamá estaba desesperada, angustiada. Empezó a trabajar, se olvidó de que mi papá existía, pues no contestaba, no respondía, su familia no daba razón. La verdad que estábamos pasando, como dicen por ahí, el Niágara en bicicleta. Pero mi madre dijo, yo no voy a dejar morir a mi hijo. Empezó a trabajar, empezó a mantenerme, a darme estudios, a prepararme, mi hermano, y empecé a crecer. Pero crecía con ese dolor, con ese resentimiento contra mi papá, porque nunca encontraba la explicación por qué él me había abandonado. Si era su único hijo, ¿por qué me abandona? Y crecí con eso. La gente me llamaba el huerfanito. Recuerdo que iba gente a mi casa, me pasaba la mano por la cabeza y me decía, ay, el pobre huerfanito. Yo empezaba a llorar porque sentía esa tristeza profunda y lloraba, no comía, dejaba todo. Mi mamá preocupada por mí. Pero los años pasaron y a la edad de 14 años mi papá regresa a República Dominicana, llega a mi casa como si nada hubiese pasado. Empezó a buscar el niño, pero ya yo estaba de su tamaño. Mi mamá volvió y se unió con él porque estaban en unión libre. Volvieron a vivir en la casa, pero para mí no llegó mi padre. Llegó un hombre cualquiera,
Y él y yo discutíamos constantemente por la televisión, por el radio, por tantas cosas discutíamos. No había unión, aunque él trataba de buscarme, pero yo no le permitía que se acercara. Éramos como dos gotas de aguas diferentes. Si él quería ver pelota, yo quería escuchar música. Él tomaba, yo no tomaba. Él le gustaba andar mucho en la calle, a mí no me gustaba. Éramos diferentes totalmente. Mi papá tomaba mucho alcohol, fumaba muchos cigarrillos y se enfermó de cáncer en los pulmones mientras pasaban los años y nunca hubo unión ni una conversación sincera. Y se enfermó de cáncer en los pulmones, un cáncer que denominan como un panal de abeja. Los pulmones se vuelven muchos hoyos y él me decía: Arcadio, pásame la mano por la espalda. Yo sentía el deseo de hacerlo, pero el diablo utiliza a uno y yo le decía: no, yo no le voy a pasar la mano a nadie. Usted lo que quiere es quedarse aquí sentado y que yo lo mantenga. Hermanos, estábamos viviendo cosas difíciles. Mi casa estaba pata para arriba. Mi mamá empezó a buscar de Dios, nos invitaba a los dos a la iglesia, pero no íbamos ninguno. Hasta que lo llevaron al hospital muy enfermo. Estaba tendido en una cama. Yo llegué al hospital, entré a la habitación donde él estaba. Ahí él me miró, se quedó fijamente mirándome, no decía palabras. Y yo me quedé por ahí, por un ladito de la habitación, mirándolo también. Y él me observaba, yo ni siquiera hablé, ni le dije nada. Ahí empezó a darle un infarto, empezó a morir. Sus manos, sus pies, su cara, todo su cuerpo empezó a ponerse negra porque ya no le circulaba el oxígeno en la sangre. Y empezó a morir, empezó a convulsionar. Los médicos llegaron, empezaron a darle por el pecho, empezaron a resucitarle, pero ya era muy tarde, le ponían oxígeno. Mi mamá empezó a llorar, los familiares también. Nos sacaron de la habitación y los médicos luchaban para que él volviera a la vida. Después de media hora abrieron la puerta donde él estaba, en la habitación que estaba, y lo traían en una camilla, pero cuando lo traían me lo pusieron al frente y ya estaba muerto. Cuando yo vi que sus brazos estaban tirados a los lados, que sus ojos estaban cerrados, empecé a llorar. Pero yo no lloraba de tristeza, yo lloraba de remordimiento, porque yo cuando llegué a esa habitación ni siquiera le dije bendición, papá. No le di ni una palabra, ni él pudo decir antes de morir: hijo, Dios te bendiga. Ya era muy tarde, no nos pudimos abrazar, no nos pudimos decir papi, perdóname. No me pudo él decir a mí tampoco: hijo, perdóname. Ya se había ido, era muy tarde. Durante el velorio, el entierro, pasaban los 9 días, lloré bastante, lloraba y lloraba y lloraba, pero nada podía llevarme el dolor y el sufrimiento, porque uno solamente sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Mi mamá me seguía invitando a los grupos de oración. Gracias a Dios un día le hice caso y me fui al grupo de oración. Cuando llegué al grupo de oración veía que cantaban, aplaudían, saltaban. Yo no hacía nada de lo que ellos decían. Me quedé atrás hablando con los demás amigos y ellos hacían de todo y yo estaba totalmente lejos de lo que ellos estaban haciendo, hasta que llegó la oración final. Y cuando llegó la oración final, en algunos grupos ponen la luz un poco baja. Yo me quedé en una esquina y empezó una joven a hacer una oración y las palabras que ellas decían me empezaron a llegar. Yo pensaba y decía en mis adentros: pero ¿será que me conoce? O mi mamá le habrá dicho algo, porque ella está diciendo mi vida completa. Y cada palabra que ella decía me llegaba al corazón. Empecé a llorar, sí, como un niño. Lloré, 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 lloré. Y mientras lloraba ya no tenía fuerza ni en los brazos ni en las piernas. Caí sembrado de rodillas en el lugar donde estaba. Los servidores fueron y me oraron, me pusieron las manos y yo lloraba, lloraba, me tocaban y me decían: Dios te ama, Dios está contigo. Pero yo lloraba de esa amargura de que mi papá se me fue sin yo haberlo perdonado. Mi mamá estaba en el grupo de oración, también se acercó, me abrazó, nos perdonamos, pero me faltaba mi papá. Y mientras yo lloraba y lloraba y lloraba, alguien se me acercó, un señor que estaba en el grupo, y me dice: yo no sé qué quiera Dios contigo ni qué quiera Dios conmigo, pero Dios me ha enviado a darte un mensaje y me dice que te diga que yo soy tu papá y que Él te pide perdón y te perdona también. Yo abracé a ese señor como si en realidad fuera mi padre y lloré y le pedí perdón a mi papá como si él fuera ese padre que necesitaba. Yo lo sentía de esa forma. Ahí yo pude perdonar a mi papá. No tenía fuerza, descansé en el Espíritu. Y cuando descansé en el Espíritu pasaron 20 minutos. Y después de esos 20 minutos volvía como si volviera a la vida. Vi todo diferente, todo nuevo.
y no me explicaba qué era porque sentía como una alegría en mi corazón. Cuando me levanté de ahí ya no se levantó el mismo Arcadio que había descansado en el espíritu y que había llegado triste y vacío a ese lugar. Se levantó un Arcadio nuevo para la honra y gloria de Dios. A partir de ahí empecé a sonreír, empecé a abrazar a la gente, empecé a sentirme contento. Ya no me sentía que nadie me amaba, ya no me sentía que nadie me quería. Hermano, yo había intentado con mi vida 3 veces para quitarme, desaparecer de este mundo. Sin embargo, Dios me tenía una bendición guardada, que era la bendición de conocerlo. Y a partir de ese grupo de oración ya empezó un cambio para mí. Empecé a ser servidor de ese mismo grupo donde el Señor me tocó y hubo un cambio. Empecé a predicar, empecé a evangelizar, empecé a cantar y ya son 25 años que tengo sirviéndole al Señor para la honra y gloria de Dios. Así que yo le invito a ustedes, mis hermanos, que si llevan a alguien a su corazón, perdonen. Aunque no hayan sido ustedes que hayan ofendido y lastimado a alguien, pídanle perdón. Reconcílense con su mamá, con su papá, reconcíliense con hermanos, con cualquier persona que usted tenga separada. Reconcíliese, que después que usted perdone, usted va a ver qué sanación, usted va a ver cómo se le abren los caminos, usted se va a dar cuenta que empezarán a llover bendiciones en su vida y en su familia. Ya no cargue más con ese peso, ya no cargue más con eso en su corazón. Libere su corazón, libere su mente, perdone en el nombre de Jesús. Le doy gracias a este espacio que me permite compartirle a ustedes este testimonio. Gracias a Luis Espinal, gracias a todos los que trabajan aquí en Abba Padre, y gracias a ustedes por haberme escuchado. Que Dios les bendiga y continuamos aquí en este espacio Abba Padre. Un gran abrazo. Bendito es el nombre del Señor. Hermano, qué gracia más grande que Jesús se manifieste en nuestras vidas y que a través de la oración su presencia se hace presente en medio de nosotros. En este momento te invito a ti que estás conectado a través de las redes sociales, a través de los diferentes programas de comunicación con tu programa Abba Padre. Dios es un Dios de amor y de misericordia y nos permite por medio de la oración encontrarnos con Él. Te invito, hermano, a creer, te invito a confiar en el nombre de Jesús. Recuerda que Cristo Jesús, con su sacrificio en la cruz del Calvario, Él vino a redimirnos, Él vino a reconciliarnos con el Padre. Él viene a ordenar nuestras vidas ante la presencia de Dios, porque por la palabra que Él nos comunica, nosotros somos limpios y quedamos limpios, como dice el evangelista San Juan, que ya por la palabra que Cristo nos ha comunicado, estamos limpios, bendito es el Señor. Y es por esta misma palabra que yo te invito en el nombre de Jesús a abrir tu corazón y a que imploremos la presencia viva de Dios. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. En este momento, Señor, nosotros disponemos nuestros corazones a ti. Levantamos nuestras manos como símbolo de victoria, reconociendo que tú eres un Dios de poder, reconociendo que tú eres un Dios de pacto, reconociendo, Señor, que tu palabra de sanación, de restauración y de liberación se cumplen en los que creen y claman tu palabra. Bendito eres, Señor. Yo invito a todos mis hermanos, a toda esta comunidad, en los diferentes lugares, desde los diferentes países que están conectados con este programa, en el nombre de Cristo Jesús, a que imploremos el poder de la presencia de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven, baja con poder, toca nuestras vidas, Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, mira nuestro ser, mira nuestro espíritu quebrantado, mira nuestro espíritu que está desvalido, que está paralizado. Queremos que tú soples, Jesucristo, sobre nuestras vidas. Queremos levantarnos, queremos implorar tu nombre. Mira cuántos orantes, cuántos servidores están caídos, cuántas personas, Señor, están heridas a causa de esta pandemia. Mira cómo, Señor, la desolación, el hambre, la desesperación, Señor, tiene el mundo paralizado. Sin embargo, ni el hombre ni con todas sus influencias, ciencia ni relaciones han podido traer la respuesta, han podido traer, Señor, la vacuna o la solución a esta pandemia. Sin embargo, Señor, tú nos dices a través de tu palabra: venid a mí los que estén cansados y agobiados, y yo les aliviaré. Venimos delante de ti, Cristo Jesús, para que tú sanes nuestra tierra, para que tú perdones nuestras culpas y nuestros pecados, y tu misericordia descienda sobre nosotros.
Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Pedimos al poder de Dios que se siga moviendo. Se está derramando la presencia viva del Señor. Señor, toca a aquellos enfermos contagiados por este virus. En este momento, Cristo Jesús, trasládate a los diferentes hospitales. Mira tantos centros sanitarios, Señor, que dan asistencia de salud a tus hijos contagiados por este virus. Ten misericordia, Señor, de los familiares que sufren porque están siendo causantes, Señor, y viven la pandemia, Señor, en sus hogares y temen de que sus seres queridos mueran. Ten misericordia, Cristo Jesús. Da la orden, Señor. Yo te invito, hermano, en este momento. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a creer en esta palabra. Cristo dijo en su palabra, aleluya, que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo concederá. Y en este momento pedimos sanación para nuestros países, pedimos la salud para nuestros enfermos. Te imploramos, Jesús amado, que tú vengas a sanar nuestras rebeliones, que tú vengas a reconciliarnos con el Padre y que tu palabra se haga viva en nosotros. Bendito es el Señor. Alabanzas y gloria a su nombre. Hermano y hermana, empieza a glorificar la presencia del Señor que está impactando tu vida. Personas que sufren de cáncer en el hígado, personas con cáncer en su estómago. En este momento el Señor está haciendo una sanación para gloria y honra del Señor. Tú que tienes ese cáncer, di gloria y honra al Señor, porque el poder y la presencia de Cristo te ha sanado. Bendito es el Señor. Damos gracias a Dios por este momento. Gracias, Jesús, por tantas personas que están siendo llenas del poder del Espíritu Santo. Hay un avivamiento que surge para estos tiempos de crisis, donde Dios viene a renovar su pacto de alianza con nosotros. Dios te bendiga. Gracias, hermano, por estar en sintonía con tu programa Abba Padre. Abba Padre, en la próxima semana viene con nuevos segmentos, viene con más dinamismo, con más gracia del Espíritu de Dios, porque el equipo de intercesión está orando fuertemente para que este programa se siga desarrollando en el amor de la filiación divina. Agradecemos a tantos medios de comunicación que nos han abierto las puertas para transmitir el programa Abba Padre Internacional, tanto por radio como por televisión. Verdaderamente nos sentimos muy satisfechos y te invitamos a continuar en sintonía con Abba Padre Internacional. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue prendido, madre. En las alas de tu alma, madre. O en tu último suspiro, madre. Esa eterna madrugada, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo siento que me falta, madre. Las raíces de mi vida, madre. En tu vientre se quedaron,